La conciliación es lo más complicado, sobre todo cuando tienes hijos, hijas. En este caso yo tengo 2 hijas, que la mayor parte de mi etapa política pues han sido 2 niñas menores de edad que necesitaban a su madre, también a su padre. En mi casa, debido a esta situación que yo he vivido, pues tuvieron que aprender a que la figura materna era la que menos aparecía por casa. Porque tú, para poder afrontar este tipo de retos, otra de las barreras que nos encontramos las mujeres es esa. Y si no tienes el respaldo de tu familia, ese apoyo de tu marido y de tus padres, de tus amigos, de tu entorno, todo tu entorno, pues es difícil de llevar. Pues muy buenas, de nuevo aquí estamos. Estamos en uno de los jardines, de los muchos jardines, por cierto, bonitos que tenemos en Alhama. Una tarde ya de verano y acompañada estoy de una alameña a la que desde que yo empecé a hacer este espacio de Alhama y su gente yo quería entrevistar. ¿Así? Porque para mí, Mariola Guevara Cava, buenas tardes. Buenas tardes. Para mí, Mariola ha roto barreras. Mariola entró en política en una época donde las mujeres no era lo más habitual. De hecho, Mariola, fuiste la primera mujer alcaldesa de Alhama. Es así, ¿no? Sí, pues así fue. Como bien has dicho, Mari Carmen, es verdad que en el mundo de la política habitualmente siempre ha estado ocupada por hombres. Las mujeres siempre han tenido pues, un poquito más de desafío a los que enfrentarse, y en ese año 2018 recuerdo pues que tanto a nivel local como a nivel regional los medios de comunicación, los titulares que sacaban ante esa noticia era que Mariola Guevara Cava era la primera mujer alcaldesa en Alhama. Después de tantísimos años, pues siempre había sido un cargo ocupado por hombres. A mí eso pues me resultó muy llamativo y me hizo reflexionar, porque pensaba que hay que ver que cuando una mujer llega a la política, el titular es noticia, que es la primera mujer. Y entonces dice, hay que ver que es verdad que es un hito histórico, ¿no? Que ya queda escrito en Alhama mi nombre, algo que muy agradable y muy, que dices, algo muy, muy bonito, pero pone de manifiesto la gran asignatura pendiente que tenemos en materia de igualdad, de conseguir esa igualdad plena, esa igualdad efectiva. Y es verdad que es bueno también que salga esa noticia a nivel de visibilizar referentes para las que vengan detrás, pero para mí realmente ahí lo que veo, lo importante es la consecuencia natural de ir derribando de manera gradual esas barreras gracias a los avances legislativos y en materia de igualdad y de derechos que hemos ido conquistando a lo largo de estos años. Pero sin duda eso, la consecuencia es que pone de manifiesto que nos queda aún mucho camino por andar. Tú diste un paso, tú pusiste un grano de arena en esta evolución que debemos de luchar para que no pare nunca, porque hay muchos peligros. Hay muchos peligros y debemos de luchar para que esa evolución no pare nunca y que nunca tenga que ser noticia el que una mujer ocupe ningún cargo, nada. En absoluto. Ese es el objetivo final de las políticas de igualdad, conseguir ese escenario en el que cualquier persona, independientemente de su género, cualquier persona pueda acceder a un cargo de responsabilidad, a un puesto, a cualquier trabajo, por su capacidad, por su mérito, por su vocación, nunca por su género. Entonces, pues aún nos quedan pasos por dar y ahora mismo pues nos rodean otro tipo de organizaciones políticas que en vez de luchar o de tener ese pensamiento en seguir avanzando, en conquistar derechos, pues lo que quieren es retroceder y que volvamos a esa España en blanco y negro, que yo por suerte no viví, pero sí la vivió mi madre, la vivió mi abuela. ¿Y nos la transmitió? Y nos la transmitieron y la supieron explicar muy bien para que las que estamos ahora luchemos para que eso no se vuelva a repetir. Pues debemos de luchar por eso. Hace poquito, y seguiste, no te quedaste solamente como alcaldesa de Alhama, por cierto, ¿fueron 2 legislaturas? ¿De alcaldesa? ¿De alcaldesa? Fue un año de
cuando un año cuando Diego Conesa dejó sí. de ser alcalde, Sí. entonces pues yo asumí la alcaldía ese último año de legislatura, que yo estaba de concejala en ese equipo de gobierno, en la legislatura 2015-2019. Ese último año asumí yo la alcaldía. Y ya en la legislatura 2019-2023 pues fui candidata en esas elecciones de 2019 y estuviste tú, estuve esos 4 años de alcaldesa, 5 años en total. ¿Qué supuso para ti, ahora vamos a hablar de otras cosas, pero qué supuso para ti esos 4 años de legislatura? Porque tu vida cambió. Porque sí hablamos de que hay que normalizar, pero hay que normalizarlo todo. Porque que una mujer ocupe un cargo como ese supone que hay que conciliar, y conciliar hoy por hoy es complicado y difícil, sí. Conlleva toda una serie de circunstancias, sobre todo cuando estás casada, cuando tienes hijos, es un poco complicado, ¿verdad, Mariola? Sí, la conciliación es lo más complicado, sobre todo cuando tienes hijos, hijas, en este caso yo tengo 2 hijas, que la mayor parte de mi etapa política pues han sido 2 niñas menores de edad que necesitaban a su madre, también a su padre. En mi casa, debido a esta situación que yo he vivido, pues tuvieron que aprender a que la figura materna era la que menos aparecía por casa. Porque tú, para poder afrontar este tipo de retos, otra de las barreras que nos encontramos las mujeres es esa. Y si no tienes el respaldo de tu familia, ese apoyo de tu marido y de tus padres, de tus amigos, de pues, tu entorno, todo tu entorno, pues es difícil de llevar. Porque también a veces, en mi caso, lo digo yo en mi caso, pero también lo veo, ¿no? Lo que nos pasa a muchas mujeres, por esa educación que aún todavía nosotras recibimos y arrastramos, pues no es difícil delegar muchas de las tareas que seguimos asumiendo como que nos pertenecen, y eso no es así. Mis hijas se han criado exactamente igual, estando su madre más o menos en casa, porque todos podemos llevar cualquier parte de la educación de nuestra familia, de las tareas domésticas, entre todos los que te rodean, entre todo tu entorno. Es más, yo creo que tu hija probablemente han aprendido en primera persona esa normalidad, ese sentimiento de que tienen un padre, tienen una madre, y en circunstancias normales siempre suele ser tradicionalmente el padre el que no está en casa, pero asume las labores la madre. En este caso, pues el padre está en casa y la madre trabaja y tiene otra serie de actividades, y entra dentro de lo normal, con lo cual nos queda mucho que normalizar, sí. No solo la mujer, y ese sentimiento a veces que siente la mujer de como sentir que algo no está haciendo bien, que no debería de ser así, ese sentimiento de culpa. Esa es la palabra que no me venía a la cabeza. Pues yo aprendí a quitármela. Muy bien. Y descubrí que perfectamente nosotros no tenemos que asumir ese error de que somos las responsables al 100% de la familia y de todo lo que engloba, ¿no?, llevar adelante, ¿no?, un proyecto familiar, gracias a esta faceta en la que me tuve que volcar al 100%, porque es que es lo que estamos hablando. Te dedicas en cuerpo y alma porque si quieres hacer algo por tu pueblo, por tus vecinos, y mejorar un municipio en su conjunto, pues requiere de tantísimo trabajo, de tantísimo esfuerzo, de tantísimo sacrificio, que al final dejas de lado tu parte personal y te dedicas íntegramente casi toda a tu parte profesional. Y siempre contando con un equipo de compañeros y de compañeras, porque todo ese trabajo que yo pude realizar, eso no lo realizó Mariola Guevara Cava sola. Siempre tienes ese equipo, ese gran equipo que contiene el ayuntamiento, que de concejales y de concejalas, de funcionarios, de técnicos, que hacen un trabajo que a veces la gente no es consciente de lo que se trabaja en un ayuntamiento. Parece que las cosas no llegan solas, ¿no? Llegan solas, pero todo, mover una losa, encender una farola, cualquier cosa requiere de mucho trabajo, y yo estoy pues eternamente agradecida a ese compromiso, a ese trabajo en equipo, que nos retroalimentábamos, nos protegíamos, confiábamos los unos en los otros, y desde luego me siento tremendamente orgullosa de que sean los que ahora mismo están en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, porque son mis compañeros a los que quiero con locura y de los que confío plenamente, y trasladar sobre todo desde aquí que Alhama está en las mejores manos, seguro. Bueno, pero no acabó ahí tu paso por la política. Del Ayuntamiento de Alhama pasaste a ser delegada del Gobierno.
con una tarea diferente, ¿verdad? Muy diferente. Distinta. Cuéntanos ese proceso, esa diferencia de una Claro, cosa pues, a otra. es muy diferente porque tú en el ayuntamiento llegas con un proyecto, con un equipo y en el que tú te has presentado a unas elecciones con una serie de objetivos y si los alameños te dan tu respaldo, pues tu trabajo es desarrollarlo, ¿no? Cumplirlo. A pesar de que tuvimos muchísimos inconvenientes, muchísimas situaciones sobrevenidas que también se nos olvidan, pero tuvimos una dana en 2019. Muchas cosas. Tuvimos un ataque informático que nos bloqueó toda la actividad administrativa del ayuntamiento y tuvimos un COVID-19. Entonces eso hizo cambiar todos nuestros planes porque nos teníamos que centrar en proteger a los alameños y a las alameñas, en atender todas las necesidades, en que nadie se sintiera solo. Bueno, un trabajo inmenso para el que no había ningún tipo de instrucciones y para el que estábamos solos, porque tampoco teníamos mucha ayuda, porque al final te encuentras solo porque todos estábamos en la misma situación. Claro. Así que pues eso lo fuimos abordando con serenidad, con cabeza fría y con sentido común y creo que eso pues nos ayudó a afrontarlo. Pero el cambio a delegación de gobierno, como digo, de esos proyectos que tú tienes que desarrollar y trabajar, llegas a delegación de gobierno y ya no depende de ti, ¿no? Ya no depende de ti el sentido de que tú tengas un proyecto que has ¿Y lo quieres ejecutar? Y lo quieras ejecutar. Tú ya aquí eres pues como la voz, la cara visible, la interlocutora entre el Gobierno de España, entre los ministerios, las distintas administraciones, con pues aquí los ayuntamientos, la comunidad autónoma, las asociaciones, cualquier entidad, cualquier institución. Acuden a ti para derivar a otras administraciones estatales pues cualquier proyecto que quieren desarrollar, sus necesidades, o al contrario, cualquier ministerio te deriva a ti pues que comuniques, que traslades. O sea, eres como la intermediaria, ¿no? La interlocutora entre esas dos administraciones, entre esas dos partes. Y eso a veces es complicado, porque ese cauce es fluido, pero puede haber momentos en los que hay interferencias, en los que no puede llegar, una ida y venida, situaciones complejas que se dan a veces, y eso es difícil. Sí, porque claro, a veces a ti te van a llegar esas peticiones, esas necesidades, tú pones tu máxima voluntad, pero cuando no depende de ti realmente, tú lo tienes que trasladar, insistir, hacer ver, ¿no?, lo positivo que es para esa entidad o para ese ayuntamiento el que eso se desarrolle, se ejecute, hacer que esos responsables vengan a conocerlo, a visitarlo y se ejecute, pues necesita pues un largo plazo mayor que a lo mejor lo que tú puedes realizar directamente en tu municipio. Pero la verdad que también es muy gratificante porque el Gobierno de España al final es el que tiene la llave de casi todo. Entonces es gratificante ver cómo cosas que vienen a mejorar la vida de las personas, a mejorar su bienestar, pues al final llegan y ves cómo repercuten positivamente en todos ellos. Y luego si tienes una parte de responsabilidad directa, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es Guardia Civil, que es Policía Nacional, que es una unidad muy importante, retomando la parte que hablábamos al principio, que es la unidad de coordinación de violencia sobre la mujer, también directamente unida a delegación de gobierno y desde la que me volqué, porque cuando llegué a delegación de gobierno había muchos ayuntamientos que aún no tenían el convenio Biogen. Ese convenio es el que sirve para proteger a las mujeres que sufren violencia de género. Es un arma necesaria, imprescindible, que tengan todos los ayuntamientos, que es una colaboración entre la policía local de cada municipio con Policía Nacional y Guardia Civil para que puedan intercambiar información y para que puedan establecer una red de protección a todas estas mujeres y a sus hijos menores. Por lo tanto, conseguimos que la mayoría de ayuntamientos, que aún quedaban muchísimos por llegar a ese convenio, pues se fueran sumando. Es uno de los hitos que yo me marqué y en eso me centré también muchísimo. Tú tienes una forma de ser muy especial, eres una persona dialogante, eres una persona donde para ti la palabra es lo más importante y donde te das en cuerpo y alma, lo estás comentando, en esa labor y en ese trabajo por los demás.
Y eso ha tenido pues una repercusión y ha tenido, digamos, que un premio que ha sido esa Cruz de Plata, ¿no?, a la Orden al Mérito de la Guardia Civil, que se te hizo entrega el 17 de mayo, ¿no?, en Torre Pacheco, y que te otorgaba la directora general de Guardia Civil. El otro día que nos veíamos me decías que te sorprendió muchísimo, que incluso cuando te llamaron pensabas que se habían equivocado, ¿no? Es cierto, sí te lo conté, sí, esa anécdota. Me llamó por teléfono, me lo comunicó por teléfono la directora general de la Guardia Civil, en la que tuve que trabajar codo con ella pues durante todo ese periodo de delegación de gobierno, y especialmente en esos hechos, en esa crisis lamentable que sucedió el pasado verano en Torre Pacheco. En Torre Pacheco. Y entonces pues me comunicó que se me había otorgado ese reconocimiento, y yo hasta, como le dije, soy Mariola de Murcia, de la región de Murcia, por si se había confundido. Dice, si sé quién eres, y te llamo por eso. Entonces, para comunicarte que he querido reconocer pues todo ese periodo, ese estrecho trabajo que has realizado con la Guardia Civil durante tu periodo en la delegación de gobierno, y muy especialmente pues esa gran coordinación, ese gran dispositivo que fuimos capaces de realizar durante esos días para frenar esas personas radicales, para proteger la convivencia en Torre Pacheco y para devolver la normalidad a las calles. Tuvimos que establecer pues muchísimos encuentros, muchísimas reuniones con todo tipo de personas, con todo tipo de entidades, y donde pues, Guardia Civil y yo, el coronel de la quinta zona, Francisco Pulido, al que hemos sido pues unos más que compañeros, ya era todo el día juntos, porque al final era nuestro trabajo y nos une una gran amistad, pues también cuando se enteró, ¿no?, que se me había otorgado esta cruz, pues él mostró pues esa alegría, y también me dijo, Mariola, es que lo que hicimos era algo impensable, era algo a lo que nunca nos hayamos enfrentado. Y es verdad, porque gracias a esa capacidad de trabajo, a ese compromiso, a esos valores que nos unen de respeto hacia los demás, y hacer frente a ese odio y a esa división que se quiso impulsar en ese municipio, pues bueno, pues quisieron tener ese reconocimiento hace mí, pero como digo, yo lo traslado a que no es algo que yo haya conseguido, es algo, como siempre, que se consigue por ese trabajo en equipo, por todas las personas que me han acompañado en cualquier tarea que he tenido que desempeñar. Pero sí es verdad que si reflexionamos, estamos en un momento muy complejo, donde desgraciadamente se está inculcando una serie de reacciones de odio que antes no existían y que realmente yo creo que en la calle no existen, que son un poco forzadas. Pero tu actitud en ese periodo de tiempo y ese reconocimiento demuestra que con el compromiso, con el buen hacer, con las buenas formas, con el respeto hacia los demás, con el deseo de convivencia, se pueden conseguir, yo diría que prácticamente todo. Por supuesto, con esos valores y con la unión, ¿no?, de todas las personas que al final confluimos a la hora de abordar ese tipo de situaciones, pues yo creo que se puede superar cualquier crisis, por lo difícil que sea, teniendo clarísimo tus ideas y teniendo clarísimo lo que tú quieres defender y lo que consideras que es bueno, ¿no?, para la ciudadanía. Ahí estábamos viendo que venían personas de fuera, que nada tenían que ver con ese municipio, a fracturar la convivencia del de un municipio por el hecho de tener mayor repercusión en sus redes sociales y por favorecer pues, a determinadas organizaciones políticas que sabemos que son totalmente radicales y antisistema. Y querían pues poner en entredicho a la población inmigrante. Como sabemos, son organizaciones políticas que intentan vincular la delincuencia con la inmigración. Los datos ahí están para comprobarlo. Hay personas inmigrantes y personas nacionales delincuentes. Por desgracia, delincuentes uno y otro, en todos sitios, claro que sí. Y se ve en los datos pues, que es verdad que la población inmigrante en los últimos años en nuestro país ha aumentado. ¿Por qué? Porque somos un país próspero, un país que crece, que avanza y que necesita personas para trabajar. Necesita personas para muchos sectores en la que la mayoría de los nacionales no quieren ni trabajar.
Y debido a que ha llegado muchísima más población inmigrante, no quiere decir que haya más delincuencia, porque los datos de delincuencia y de criminalidad también han descendido, en cambio la población inmigrante ha aumentado. Se nos ha olvidado, Mariola, que somos un país de inmigrantes, sobre todo Murcia, un montón de regiones, yo diría que todas, pero antes Nuestros familiares, hay nuestros montones de abuelos, nuestros casas bisabuelos. de las antiguas de Alhama que se hicieron en su momento gracias al trabajo de los alameños que se iban a Francia Vaya. año tras año. A Francia, Suiza. Y gracias a eso se pudo crecer y evolucionar y crear nuestro municipio, y eso se nos ha olvidado. Sí, se ha olvidado, por eso que es importante, ¿no?, es que no olvidemos nuestro pasado, que lo conozcamos muy bien, que no nos dejemos llevar por los bulos, por ese tipo de información que intentan confundir, que siempre nos ilustremos con medios de comunicación serios, rigurosos, profesionales, porque es muy fácil los populismos, ¿no?, y ese tipo de intoxicación que pretenden manipular a las personas que son más vulnerables y que a veces caen en esos errores. Y hoy en día contamos con las redes sociales, que para muchas cosas son buenas, pero para otras son por peligrosas. ejemplo, pues para vosotros ahora mismo, vuestro medio, pues gracias a las redes sociales pues podemos conocer nuevas entrevistas que realizáis, la información que transmitís, pero sabemos que para muchas cosas son muy perjudiciales. ¿Cuánta gente hay con esos perfiles falsos que intentan, ¿no?, amedrentar, decir barbaridades con el simple hecho de ganar seguidores y simplemente por querer ellos económicamente sacar su rédito, porque detrás de toda esa maquinaria hay dinero. Hay dinero. Claro, claro. Pues debemos de estar alerta. Muy alerta. Porque estamos en un momento muy peligroso, y sobre todo muy peligroso porque yo creo que están entrando en ese círculo mucha gente joven que no vivió tiempos pasados, que no sabe lo que significa, pues, por ejemplo, vivir en una dictadura, y que ahora está como de moda. Sí. Y es peligroso. A mí me preocupa. A mí también me preocupa porque, como dice Mari Carmen, son especialmente en los jóvenes donde más vemos ese tipo de reacciones tan radicalizadas y donde mayor repercusión tiene y son mayor altavoces de todo ese tipo de mensajes que sabemos que no tienen que no están contrastados, que faltan a la verdad en la mayoría de ocasiones, pero que sí saben tocar la tecla que salta la chispa en nuestros jóvenes. Por lo tanto, como yo digo siempre, que escuchen también a los mayores, que lean y que aprendan de lo que vivimos anteriormente, de lo que vivieron nuestros abuelos, sus abuelos. Que pregunten a lo mejor a sus familiares, o que lean, o que investiguen. Porque hay que conocer el pasado para que no se vuelva a repetir, ¿no? Sí, es una frase sí, efectivamente, que conocemos todos y que decimos todos, pero que ahora parece que es la pura realidad. No se tiene en cuenta. Fíjate, me viene al tema que estamos hablando. Probablemente la educación sea uno de los elementos fundamentales aquí para evitar este tipo de situaciones. Tú has terminado tu paso por la política y has vuelto a tu trabajo de siempre. Tú eres profesora. Y ¿cómo has retomado, cómo has pasado ese tema y qué significa para ti eso, la educación? Bueno, pues para mí la educación es la base de todo. Es que la educación en casa, ¿no?, la que nos dan nuestros padres, nuestra madre, es la fundamental, la que recibimos en nuestra familia, pero luego está la que recibimos en el colegio, en los centros educativos, en nuestro instituto, donde por supuesto creamos también los cimientos de los que serán las personas del futuro, los que serán nuestros futuros maestros, nuestros futuros médicos, nuestros futuros bomberos, nuestros futuros albañiles, ingenieros, todo tipo de profesiones. Por lo tanto, por nuestras manos, por las manos de los maestros, de los docentes, en nuestras manos está el futuro. Por eso digo, la enseñanza es formar futuro. Y qué importante es inculcar a nuestros alumnos, porque es verdad que también recuerdo que algunos partidos en muchas ocasiones decían que los docentes adoctrinan. Sí. Qué pena decir eso, esa barbaridad. Mira, yo llevo tantísimos años en la docencia y eso me llamaba mucho la atención, porque tú en las aulas lo que intentas es
enseñar contenidos, pero lo más importante también enseñar valores, pero los valores de empatizar, que sepan lo que es empatizar, que sepan lo que es respetar al compañero, que sepan lo que es cuidar a los demás. Nunca ese tipo de conducta que nos han intentado atribuir. Veo que eso poquito a poco es verdad que ha ido desapareciendo, pero hace unos años nos querían imponer el PIN parental, es decir, para que muchos de los niños en los colegios no pudieran recibir algún tipo de charla respecto a violencia de género, a conductas machistas, y la verdad eso sí que también me preocupaba muchísimo cuando sabemos que forma parte de la sociedad y que si no lo trabajamos desde los centros educativos, pues eso seguirá creciendo y que seguirá aumentando. Por lo tanto, la educación es la base de todo y es una profesión para mí la más bonita del mundo. ¿Qué te voy a decir, Mari Carmen? Sí, la estás viviendo. ¿Y es la que tú elegiste? La que yo elegí. Casi para terminar, ¿qué te llevas de tu periodo de tiempo en la política? Bueno, me llevo pues muchísimos aprendizajes. Me quedo con todas las personas con las que he podido conocer y compartir pues muchos momentos, cada encuentro, cada reunión, y te llevas pues también la tranquilidad de que has dado lo mejor de ti, porque vamos, yo me he entregado en cuerpo y alma, he intentado siempre atender a todo el mundo, escucharlo, y si no se ha podido hacer todo lo que ellos pretendían, pues al menos intentar cubrir, ¿no?, sus necesidades, lo que estaba dentro de mis posibilidades, porque a veces los políticos se piensan que tenemos una varita mágica que puede resolverlo todo, no todo está dentro de tus posibilidades, pero siempre he intentado, pues como digo, pues sí, hacer todo lo que ha estado dentro de mis manos, y si no, pues he intentado llegar o intentar dirigir a las personas a los lugares donde tendrían que ir para que pudiesen encontrar esa ayuda. Así que pues me quedo con lo aprendido y con lo que he podido aportar. Y feliz y satisfecha. Muy feliz. ¿Vuelve a lo que realmente te gusta? Con total serenidad, volví a mi profesión. Es que la política es una etapa de la vida. Quien piense que la política es una profesión, creo que está equivocado. Política, te tienes que dedicar unos años de tu vida a dar el máximo de ti, y después pues volver a tu vida normal, a tu familia, a tu ocio, a tus amigos y a tu profesión. A conservar tu aprendizaje como eso, Sí, como aprendizaje de vida. ¿Qué pasa? Que ahora yo llego ahora al colegio y yo no veo problemas. Lo que pueda suceder en el colegio no son problemas. Yo ahora relativizo todo. Sí. Y veo todo desde otra perspectiva. Pues eso es muy interesante, porque solemos generar y crear problemas donde realmente no los hay. Sí. Y debemos de aprender a realmente relativizar y valorar lo que tenemos. Sí. O sea, pues eso que es una enseñanza que la verdad que me hace ahora ver las cosas de una manera desde otra perspectiva, más positiva y de otra perspectiva. Mariola, ha sido un placer hablar contigo, escucharte, como siempre, esa paz que tú transmites siempre en tus palabras. Y quiero darte la enhorabuena. Quiero darte la enhorabuena por todo, por ser mujer, por romper barreras, por aportar tu granito de arena, y sobre todo por ese tiempo que has pasado en política, dejando tu sello ahí impregnado, que creo que la prueba está en ese reconocimiento que te hicieron. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, gracias, de verdad. ha sido un placer. Un placer. Y como siempre, pues gracias a ustedes por seguirnos. Es un placer también estar aquí con todos ustedes. Nos vemos la próxima semana.